Con el foco puesto en la atención primaria, cerca de un 4,9% aumentaría el financiamiento en el ámbito de la salud pública en relación a este año. Eso sí, se ratifica, por supuesto, la partida presupuestaria que envió el Ejecutivo al Congreso. Queremos conversar sobre este y otros temas de contingencia. Nos acompaña el senador del PPD, miembro de la Comisión de Salud y también de la Comisión de Transporte, Guido Girardi. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Vamos a estar hablando también de la propuesta en torno a Uber y Cabify. Hay temas ahí que abordar respecto a la otra comisión a la que usted pertenece. Pero comencemos con lo del presupuesto porque está más fresco. El debate viene ya desde las últimas horas, después de conocido el detalle. Senador, ¿qué le parece primero la cifra, solo la cifra del 4,9% y el desglose del presupuesto de salud para el próximo año? Bueno, yo pienso que hay un énfasis en salud, porque el presupuesto de salud aumenta más que el resto del presupuesto. Y es una señal de que para la presidenta la salud y la educación son los presupuestos que yo diría que tienen más impacto, que tienen más crecimiento respecto a la situación económica en que se encuentra el país. Es, yo diría, una señal clara e importante. Lo segundo es que yo creo que es muy importante que además este presupuesto esté bien focalizado en el área de atención primaria, como tú señalabas. Porque ¿dónde se resuelven los problemas de las personas? ¿Dónde está el vivir cotidiano de las personas con su salud? No está en los hospitales. Si yo te pregunto cuántas veces un hospital o ha estado hospitalizado, salvo que sea una persona ya bien avanzada en la edad, la mayoría de los chilenos, su relación con la salud es el consultorio. Sí. Y el consultorio donde nosotros necesitamos resolver, yo te diría de esta manera, ojalá en el consultorio se resolvieran el 98% de los problemas de salud y muy pocos pasaran a la urgencia y menos a la hospitalización. Sí. Y eso depende de aumentar la capacidad resolutiva de los consultorios. Por eso yo he sido partidario de restablecer algo que tuvo Chile en el pasado, que son los especialistas básicos de atención primaria. Hoy día tú vas a un consultorio y son médicos indiferenciados, o sea, son médicos generalistas, atienden niños, atienden adultos, el mismo médico atiende patología de salud mental, atiende patología ginecológica. Y yo creo, más que en un médico familia, creo en un equipo de salud de familia, es decir, el médico familia para los que tienen hijos, ¿quién es? Es el pediatra. El médico familia a los adultos es el internista, el médico familia a las personas que tienen problemas de salud mental es el psiquiatra, el médico familia de la mujer cuando tiene un flujo vaginal, un problema ginecológico, se llama ginecólogo obstetra. Entonces, yo creo que esas 4 especialidades tienen que volver a los consultorios, por eso yo soy parte de los que creamos un programa, se llama Formación de Especialistas Básicos para la atención primaria. Es decir, tener estas 4 especialidades, porque llega un niño al consultorio con un cuadro un poquito más complicado. El médico que no tiene muchas veces la expertise se asusta y ¿qué hace? En vez de resolver el problema lo deriva a la posta. Llega a la posta y la posta lo termina derivando al hospital. O sea, es un verdadero comprahuevo que te obliga a tener mucho más prestaciones. Si yo tuviera un médico competente, capacitado, un buen pediatra, ¿qué es lo que haría? Diagnosticaría ahí ese cuadro. Mucho incluso si una neumonía no complicada tiene tratamiento ambulatorio y el médico lo deja en tratamiento y se evita el tener que ir a la posta, tener que ir al hospital y un verdadero comprahuevo y un problema de dignidad para las personas. Sí, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y fortalecer lo que se ha planteado, el per cápita en salud. Eso es muy importante, tener un per cápita en salud que te permita cubrir los medicamentos, que te permita cubrir los especialistas y los exámenes. Senador, en ese sentido, los recursos que van a ir destinados por persona en el ámbito de los consultorios de la atención primaria precisamente superaría levemente los 5.200 pesos, entiendo. ¿Eso alcanza efectivamente para hacer una buena gestión? Mira, es que depende cómo se distribuyan. Yo te quiero poner ¿cuáles son los problemas que están matando y enfermando a los chilenos? Son infarto, accidente vascular al cerebro, cáncer, hipertensión, diabetes. De todo, hoy día, por ejemplo, un día como hoy, mueren cerca de 300 personas por todas las causas. Por todas las causas. 200 mueren por infarto, accidente vascular, cáncer y complicación de hipertensión y diabetes. Y 100 de esos todos los días mueren jóvenes, son muertes prematuras que son evitables, que no deberían morir por un infarto, accidente vascular y un cáncer. El hospital ya no resuelve los problemas, tiene mucho más que ver con tu alimentación, con que si haces actividad física, si tienes lugares donde caminar, si tienes ciclovías para hacer ejercicio, si tienes parques. Por lo tanto, yo parte de esos recursos los destinaría a la prevención, porque yo cada vez que evito a una persona que muera por infarto o por accidente vascular, me ahorro $100.000, son más o menos 50, 60 millones de pesos cada muerte. Si son 100 diarias, son $10 millones diarios que evito. Y si en un año puedo llegar a 3.600 millones de dólares evitar, además de todo el sufrimiento. No es un gasto, sino una inversión. Es una inversión. O sea, y hoy día,
yo soy el autor de esta ley de etiquetado de los discos pares. ¿Por qué? Sí. Porque establece el derecho a saber, a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque si tú haces ejercicio y cambias tu alimentación por una alimentación saludable, evitas cerca del 70% de los infartos y cerca del 70% de los accidentes vasculares y el 40% de los cánceres. Entonces, yo te digo, ¿cuál debería ser la tarea de salud? La tarea de salud debería ser la prevención. ¿Y eso lo asume este presupuesto? Bueno, este presupuesto establece un monto. Es muy importante que los consultorios, y se articulen los consultorios con los colegios, desarrollemos lo que es la prevención, la educación en salud, que los colegios hagan actividad física. Para mí me parece que un impacto a la salud tendría. Hoy día los niños en colegio municipal hacen 2 horas diarias a la semana. A la semana. El estándar internacional de sedentarismo es 3 veces mínimo 2 horas cada vez intensa. 6 horas. Hacen 2, pero entre vestirse y vestirse yo te aseguro que ni siquiera una. Entonces yo lo que digo, debiera ser obligatorio que todos los niños nuestros hicieran actividad física. ¿Por qué? Porque además tenemos uno de los prevalencia de obesidad más alta del planeta. Sí. A los 6 años, imagínate, a los 6 años, niños pequeños, el 25% son obesos y la mitad son sobrepeso. El 50% de los niños a los 6 años son sobrepeso. Senador, usted fue bien crítico en el pasado de la gestión que se estaba haciendo en materia de salud precisamente y en redes asistenciales, por ejemplo. Por eso le quería preguntar si es que más allá del monto el tema pasa por aumentar recursos o también por cambiar la forma de gestionar lo que está haciendo en salud pública. Yo creo que un poco de todo. Yo creo que los recursos primero son escasos. O sea, te pongo un ejemplo. Chile tiene indicadores de salud que son increíbles. O sea, si tú comparas mortalidad infantil, expectativa de vida, atención profesional del parto, cobertura de vacunaciones, son equivalentes a Estados Unidos. La diferencia es que Chile lo hace con cerca de $600 por persona al año y Estados Unidos lo hace con $9.000 y tienen los mismos indicadores. Entonces, Inglaterra lo hace con $6.000 y Chile con 600. Entonces, ya los costos de la salud son iguales. El costo del escáner es igual en Estados Unidos que en Chile, el de los guantes, el de los medicamentos. O sea, tenemos que dedicar más recursos a la salud. Eso, de todas maneras. Pero además, yo pienso que hay una concepción totalmente absurda. Cuando un hospital, por ejemplo, opera una apendicitis, en vez de pagarle el costo, por ejemplo, si el costo es 100, el sistema le paga 70. Son prestaciones subvaloradas. No le paga el 100%. Sí. Cada vez que el hospital hace algo es una estupidez. Se endeuda. En vez de premiar al hospital para que haga más cosas, como le pagan menos el costo del costo, lo termina asfixiando. Lo termina asfixiando. Entonces, se vive con la deuda hospitalaria porque es una manera de regular el gasto. Pero yo creo que es un absurdo. Finalmente estás dejando a mucha gente sin atenderse. Un hospital que quiere ser eficiente, le conviene cerrar las camas, cerrar los pabellones, no operar a nadie y no se endeuda. Exacto. Entonces, hay una lógica medieval que hay que cambiar. Entonces, aquí se requiere una nueva reforma de salud, porque además estamos perdiendo los especialistas por razones de mercado. Un médico que gana 1.200.000 pesos por jornada completa, en la clínica le ofrecen 3 veces más, 4 veces más. Entonces, el médico se va. Entonces, tú vas al hospital, tiene una patología auge. No hay anestesista, no hay traumatólogo y se la tienes que comprar al sistema privado, el mismo que se lleva a los médicos 4 veces más cara. Esa clínica crece y se lleva más médicos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Y déjame tener, porque esto es muy importante. El sistema privado no forma profesionales de la salud, no forma médicos, no forma enfermeras, no forma matronas, porque yo que estudié medicina, aprendí a operar, aprendí a examinar, aprendí a hacer un tacto vaginal, rectal, con pacientes. Anda tú a la clínica, a Las Condes, Alemana, Tabancura o cualquiera, a que el médico diga, mire, le presento al interno, al estudiante de medicina, que la va a examinar, señora. Sí. Eso no existe. Entonces, la formación médica en Chile, que es muy buena, se va a perder porque los maestros se están yendo al sistema público donde se forma. Entonces tenemos una crisis, aquí se requiere una reforma urgente tanto del sistema de salud privado. Entonces, este presupuesto es importante. Pero este presupuesto... ¿Pero insuficiente? Insuficiente. De todas maneras, Chile tiene que destinar, esto es una decisión política, tiene que destinar mucho más recursos a la salud, por lo que te decía. Con $600 per cápita no puedes competir, ¿no? Con los estándares de los países. Y eso es por nuestra calidad de recursos humanos que tenemos esos resultados. Senador Girardi, queríamos abordar otro tema junto a usted y tiene que ver con la otra comisión a la que usted forma parte, la Comisión de Transporte, y el anuncio por parte del gobierno de este proyecto para regular, legislar y de establecer un marco normativo de las aplicaciones que a través de celulares permiten el contacto y un contrato privado, en definitiva, Uber y Cabify, para el transporte, que ha generado muchísima polémica, los taxistas se oponen. ¿Qué le parece en líneas generales este proyecto? Que lo que hace en el fondo va a ser legalizarlo, contrario a lo que pedían los taxistas, que era prohibir su uso. A ver, yo pienso que viene un mundo distinto, viene el mundo de las plataformas tecnológicas. Uber no es una empresa de taxis.
es una empresa de datos. Porque ¿cuántos taxis tiene Uber? Cero. Cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen? Información. El punto es que el oro del futuro es la información, son los datos. Por eso cada vez que tú haces un clic en Google, está aumentando la riqueza de Google. Cada vez que los niños ponen un dato personal sensible o una foto, están entregando una información valiosa, el oro del futuro. Comercializable. Uber vale 40.000 millones de dólares y no tiene un solo taxi. Lo importante es entender que estamos hablando de plataformas tecnológicas y es el mundo que viene. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo tú regulas el mundo que viene? Yo creo que formalizándolo en cierta manera, porque Uber viene a Chile, se instala y no requiere ni de política ni de Estado, usa las plataformas tecnológicas y vive al margen de las instituciones. De hecho, un taxi, los taxis tradicionales, digamos, tiene que estar en un registro de auto de transporte público, tiene que tener, el chofer tiene que tener una licencia de conducir tipo A, de profesional. Una serie de burocracia asociada. No son burocracia, tiene que tener 2 revisiones técnicas al año y además existe un registro que está cerrado, no pueden incorporarse nuevos taxis, está cerrado. Entonces, tenemos que, en cierta manera, propender a modernizar todo el sistema. O sea, yo evidentemente creo que la tecnología es un bien y es un valor y me parece que es muy bueno que tú puedas llamar por teléfono, tener una aplicación, pagar casi en la aplicación y tener seguridad, tranquilidad. Por ejemplo, si tú vas a llevar un hijo tuyo de 10 años, 15 años, tú no lo puedes llevar, puedes llamar al taxi y tú saber en el momento que lo tomó, cuál fue el chofer, el recorrido. Bueno, eso es muy importante. Entonces, yo aspiro a que todo el sistema de transporte público se modernice, porque las plataformas no son un monopolio de Uber. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio? Me parece que va por el buen camino. El Ministerio está diciendo, mire, todos los taxis que quieran usar plataforma, porque las plataformas Cabify son taxis que usan una plataforma tecnológica, o Uber que usa una plataforma tecnológica, van a tener que cumplir un conjunto de, yo diría, de exigencias para garantizar su buen servicio. Por ejemplo, que el chofer sea un chofer que tenga licencia tipo A, evidentemente, porque va a llevar personas, va a llevar niños, va a llevar ancianos. Queremos que no sea cualquier chofer el que va conduciendo, que sea una persona que garanticemos, como el médico que está en el consultorio, queremos que sea un buen médico, queremos evitar accidentes. Segundo, esos van a tener que tener un origen-destino, o sea, van a tener que tener un trayecto predeterminado, es decir, los van a tener que llamar por teléfono. 3, los que va a haber un conjunto de exigencias, por ejemplo, de entregar la información, para que la información, que es el oro del futuro, le pertenezca al sistema de gestión central, en este caso al Ministerio de Transporte. Y no a la empresa en particular. No a la empresa. 4, no va a poder cobrar en efectivo, para que efectivamente, y al mismo tiempo se establece que hay un registro de plataformas tecnológicas, es decir, todos los que quieran usar plataformas, ya sea Uber, Cabify o otra, va a tener que estar en un registro para que sepamos quiénes son, cómo se desenvuelven. Ahora, y además va a tener un conjunto de sanciones, como por ejemplo y tener el impedimento de ser eliminado del registro, o que le quite la licencia a conducir. Ahora, también incorpora un cobro por kilómetro recorrido también, lo que para algunos es considerado como un impuesto. No, no es un impuesto. Lo que pasa es que estamos regulando, yo soy el autor de la ley que establece restricción por congestión, porque nos estamos muriendo, Santiago, estamos contaminando con PM2.5 que produce los autos, que mata, el que produce infarto, accidentes vasculares, neumonía. Estamos sobre la norma internacional muchos días al año, y eso lo hacen los autos. Antes los autos no contaminaban PM10, el antiguo contaminante, el material grueso, pero son responsables junto con la leña de gran parte del PM2.5. Entonces nosotros estamos aplicando una norma para darle el privilegio de vía al transporte solidario, ¿cuál es? El metro y el transporte público, superficie. Si los buses, que son cerca de 6.000, en vez de andar a 10 kilómetros por hora, como andan hoy día promedio, anduvieran a 20 kilómetros, que es totalmente posible, equivaldría a tener 12.000 buses y no 6.000. La gente andaría menos tiempo los buses, tendría más frecuencia, tendría menos tiempo de espera. Lo privilegiaría. Andaría sentada porque habría el equivalente a mucho más buses. Eso significa sacar el transporte no solidario, el transporte egoísta, que es el del auto. Ahora, ¿por qué se aplica esta norma? ¿Se la vamos a aplicar a los autos? Porque los autos taxis tradicionales, los negro-amarillos, tienen un sistema de restricción. O sea, tienen cerrado el parque, no se pueden incorporar. Está limitado. Entonces, una manera de colaborar justamente en esta política de descongestionar es aplicando un impuesto que va a ser leve, pero ¿para qué va a ser ese impuesto? Ese impuesto va a ir un fondo y ese fondo va a permitir que los taxis convencionales, los que no están en ninguna plataforma,
no están en la plataforma Uber, ni tienen ninguna plataforma tecnológica, se puedan ir incorporando, sumando. Pero también establece esta ley una restricción para que los taxis tradicionales, los que usan taxímetro, que no van a estar en las plataformas, por ejemplo, se van a establecer también sanciones para que los que adulteren, por ejemplo, el taxímetro, o tengan malas prácticas, por ejemplo, se eliminen del registro de transporte público o se les quite la licencia de conductor. Perfecto. ¿Por qué? Porque queremos que todos los ciudadanos de todo el país tengan acceso a un mejor sistema de transporte para público. subir los estándares, se entiende. Senador, se me acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por la polémica que se generó esta semana por el libro que publicó la Municipalidad de Santiago sobre educación sexual, estas 100 preguntas. ¿Qué le pareció el debate que se generó a partir, no le pregunto por el libro en particular, sino el debate que se generó, el tono y que comenzó con las críticas, por ejemplo, de Manuel José Osandón, el senador de Chile Vamos? Bueno, para ser justo con Manuel José, él dijo que se había arrepentido. Se arrepintió después, sí. Y dijo que se había equivocado. Pero fue el punto de partida del debate. Y yo valoro lo que él dijo, pero a mí me parece tan importante esto, porque creo que la sexualidad es un tema maravilloso, fundamental, es parte de la vida. Nosotros los médicos hablamos de salud sexual y la salud sexual, para que sea plena, tiene que ser con educación y responsabilidad. Los mismos, fíjate, que se opusieron en el pasado a la JOCA, a la educación sexual, los mismos que se opusieron al condón, que no es abortivo. Yo fui uno de los que propuso el condón en los años 90 para enfrentar el SIDA. Se infectaban 50 jóvenes a la semana con una enfermedad que era mortal en ese tiempo, y bastaba usar el condón, y se oponían. Se opusieron a la T de cobre y a la píldora del día. Después recurrieron cerca de 30 y tantos parlamentarios de la UDI al Tribunal Constitucional para que gente no usara la píldora, que no es abortiva, y para sacarle la T de cobre a las mujeres. Han hecho toda una campaña tabú donde no se puede discutir de estos temas. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? De una sexualidad que no tiene responsabilidad ni tiene valores. Primero, que se aumenta el riesgo de embarazo no deseado y de aborto. Ellos dicen estar contra el aborto, pero lo favorecen, porque una sexualidad responsable con educación sexual y acceso a los anticonceptivos, bueno, evidentemente disminuye el riesgo de embarazo adolescente, de embarazo no deseado y de aborto. Luego, evita las enfermedades de transmisión sexual, no solamente del SIDA, sino la hepatitis, de las enfermedades como la sífilis, la gonorrea y muchas otras enfermedades virales que son del futuro. Y por último, tú sabes que el no tener una buena aprendizaje sexual hace que cerca del 20-25% de los hombres tengan algún tipo de disfunción como la eyaculación precoz, y cerca del 40% de las mujeres tienen una disfunción de tipo orgásmico en mayor o menor gravedad. ¿Y todo eso lo vincula con el libro cómo? ¿Y eso por qué? Porque requerimos que en Chile, con urgencia, se entienda que esto no es un problema solo de lo privado. Los padres tenemos una función, pero si tú miras todas las encuestas, ojalá los padres estuviéramos trabajando, informando y educando a nuestros hijos. El problema es que los niños en todas las encuestas se informan a través de internet, a través de revistas pornográficas, a los amigos, y los padres no estamos cumpliendo esa función. Y yo digo, ojalá los padres lo hicieran. Ahora, ¿cómo lo hacen los padres? Si los padres tampoco fueron educados, tampoco saben cómo educar a sus hijos. Tal vez este libro es un maravilloso instrumento, no solamente para los niños, pero para los padres. Pero un último dato, está ocurriendo una sexualidad que nosotros quisiéramos que fuera distinta, pero es de cierta manera y tenemos que enfrentarla. Los jóvenes están empezando a los 12 años a tener relaciones sexuales. A mí no me gusta. Yo tengo una hija de 13 años y yo espero que ella, ojalá, después de los 18 años tenga su primera relación sexual. Es lo deseable, pero lo están haciendo a los 12. El 60% de los niños o adolescentes o jóvenes que tienen relación sexual tienen sexo oral. Y hay estudios que dicen que 1 de cada 4 jóvenes ha tenido sexo anal, que es altísimo. ¿Qué hago frente a eso? ¿Escondo la cabeza y hago como no existiera? O mejor le digo, ¿sabe qué? Si usted va a tener sexo oral, por favor, cuídese porque puede transmitirse el SIDA. Hay responsabilidad del Estado ahí. Y por supuesto, porque finalmente nos afecta a todos. O sea, que una persona tenga SIDA, que una persona tenga una disfunción orgásmica, que va a llegarle a la depresión, a daño a su autoestima, o que haya un embarazo no deseado y un aborto, bueno, todo eso evidentemente son problemas de la sociedad. Bien. Entonces hay una responsabilidad del Estado, pero los mismos conservadores que quieren impedir que cada cual tome sus propias decisiones, hoy día son los mismos que están criticando este libro, y en el pasado criticaron el condón, la píldora, la T y la JOCA, que era la educación sexual. Senador Girardi, le agradecemos muchísimo su tiempo esta tarde con CNN. Muy amable.